Saludos, Warmongers. Bienvenidos a una nueva serie en el canal, un nuevo formato que le propuse a Alberto, tratando un poco de Age of Sigmar. Bueno, a mí algunos me conoceréis, otros no. Soy Guille, el general de Seraphon que ya habéis visto alguna vez que otra por el canal. Y vengo a traeros un poco como una especie de complemento a los vídeos que hace Alberto sobre revisiones de ejércitos, mirando miniaturas, mirando su arte, mirando un poco su historia, pero yo lo que busco es completarlo con esa parte de trasfondo, ¿no? Esa parte de lore que a algunos nos parece tan interesante. Y nada, como primer episodio os voy a traer a mis preferidos, a los temibles Seraphon, así que vamos para allá. Pues eso es lo que se nos dice al principio del Battletome de Seraphon. Un pequeño texto, una pequeña introducción a lo que puede ser esta raza que, aunque ya existía de antes, sí que se le da una nueva vuelta. Y nos habla ya de un par de cosas, ¿no? Nos menciona un par de razas de los Seraphon, nos menciona a los Slann, nos menciona a los Slizones, nos menciona a los Saurios y nos menciona a los ancestrales, a los antiguos, ¿vale? Y es que Seraphon ya existía de antes. Seraphon viene del mundo de Fantasy, ¿vale? En el mundo de Fantasy, en el mundo que fue, tenemos a los hombres lagarto, ¿de acuerdo? Que son unos seres creados por los ancestrales. Pues empezamos por aquí. Los ancestrales, ¿quiénes son los ancestrales? Pues eran unos seres, ¿vale? Que viajaban a través de portales del reino, a través del tiempo y del espacio, ¿de acuerdo? Y que llegan al mundo de Fantasy cuando el mundo de Fantasy no es más que una especie de pelota, digamos, un planeta oscuro, frío, prácticamente inhabitado, y las pocas criaturas que tiene son criaturas primigenias, bestias, ¿no? Y lo que ven los ancestrales en este mundo es una gran oportunidad para terraformarlo y convertirlo en la pieza central de lo que era su imperio, ¿no? Un imperio que se nos dice que abarca más allá de las estrellas y del propio tiempo, ¿no? Un poco podríamos hacer paralelismo con los reinos mortales en Age of Sigmar y cómo se pueden viajar de unos a otros y todo ese barullo, ¿no? Pues bueno, pues los ancestrales llegan a través de unas naves plateadas
haciendo aparecer unos portales en los polos del mundo que fue, ¿no? Y se disponen a adecuar este mundo, ¿vale? Creando razas y, y terraformándolo para dar cabida a lo que ellos llaman el Gran Plan. El Gran Plan es un plan que tienen ellos, un croquis tremendo, profundo, a tope de power, hecho para que todo salga según sus ideas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo final? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque, como ya veremos más adelante, no tenemos constancia totalmente escrita de lo que nos dicen los ancestrales, ¿vale? Pero bueno, vayamos por puntos. Primero terraforman el mundo, ¿de acuerdo? Ayudándose de las primeras razas que crean, que son los Slann. Los Slann diríamos, los primeros hombres lagarto, ¿de acuerdo? Son la raza dirigente de los hombres lagarto, con una gran capacidad intelectual y una gran capacidad mágica. Y los utilizan los ancestrales para que vayan terraformando todo el mundo, ¿vale? Y vayan construyendo, digamos, una red mágica alrededor de él. ¿De acuerdo? Otras especies de los hombres lagarto, pues tenemos a los saurios, que es la raza guerrera, ¿no? La raza creada para hacer la guerra, para los combates contra lo que se pueda necesitar, eliminar bestias que haya que eliminar para que una zona sea habitable, para guardar ciertos sitios de poder, ¿no? También tenemos a los eslizones, que son más pequeños que los saurios, no están pensados como tal para la guerra, ¿de acuerdo? Aunque sí que al ser más hábiles que los saurios, se desempeñan muy bien en el terreno de la guerra. Pero están pensados como dirigentes, pero a menor escala. O sea, digamos que como jefes para el día a día de los hombres lagarto. Son líderes espirituales, líderes religiosos hasta cierto punto, artesanos, escribas, arquitectos, todo lo que necesite habilidad manual o habilidad mental, pero que no sea de suma importancia, se le da a los eslizones. Después tenemos otras razas más, tenemos a los Croxigors, que son como una especie de saurios metidos a tope con anabolizantes, son unos saurios enormes de tamaño ogro, que se suelen utilizar para cargar pesos o para trabajos, digamos, manuales, trabajos de obra, trabajos pesados, pero que si te lo llevas a la guerra, pues oye, pues el el lagarto que te estaba moviendo un bloque de 1 tonelada de piedra, pues coge, le das un palo y puede destrozar perfectamente a un enemigo, ¿no? Y también tenemos a distintas bestias de guerra, ¿no? Tenemos a los bastiladones, a los estegadones, tenemos riperdáctilos, terradones, 1 millón, o sea, bueno, 1 millón no, pero muchísimas bestias que utilizan los Seraphon, bueno, los hombres lagarto, para distintas tareas, ¿no? Los ancestrales también van creando otras razas, crean a los elfos, crean a los enanos. Se dice también que crean a los humanos y así como a los orcos y razas como los ogros y tal, pero hasta ese punto no se sabe demasiado bien. Y digamos que se van montando el chiringuito en el mundo de fantasy, ¿no? Van poblándolo, van educando las civilizaciones, ¿no? Pero algo sucede. Y es que los portales de los pueblos que ya he mencionado, que nosotros en AOS ya los conocemos, ¿no? Porque no vienen a ser otra cosa que los portales de los reinos, están conectados a los reinos del caos, ¿no? Y parece que por un mal funcionamiento o por un ataque de los demonios o algo por el estilo, se produce un error a nivel superlativo y se produce lo que se conoce como el gran cataclismo, ¿no? Pues, básicamente los portales revientan, pegan una petada enorme, ¿no? Y los ancestrales desaparecen. No se sabe si huyen o si mueren a manos de los propios dioses del caos. Simplemente desaparecen. Junto con la explosión la explosión.
digamos, junto con el fallo de los portales del reino, se sucede una gran invasión demoníaca, la primera gran invasión del caos al mundo de fantasy, con cientos de millones de demonios atacando el mundo que fue. Y prácticamente al punto de la aniquilación total de la vida en el planeta, que se salva gracias a, entre otras cosas, un ritual que realizan los altos elfos en Ultuan, el vórtice aquel que montan para mantener a raya los poderes mágicos del mundo y tal, y además al esfuerzo de los Slann, ¿de acuerdo? Además el esfuerzo de los Slann de primera generación. De hecho, es en esta época cuando muere el venerable señor Croak, Lord Croak, ¿no? Que además es una batalla súper épica. Está ahí en una ciudad Seraphon, bueno, en una ciudad hombre lagarto, y va toda una hueste eterna de demonios ahí a atacarla. Y justo en lo más alto de una de las pirámides empiezan a atacarlo los demonios a Croak, pero él concentra digamos, todo su poder mágico en lanzar un último gran hechizo que destruye a toda la horda demoníaca. Flipante, flipante, la verdad. Eh, y junto con el esfuerzo de otros Slann de primera generación, que son los Slann que conocían directamente a los ancestrales, ¿de acuerdo? Los que sabían a la perfección cuál era el gran plan. Eh, Se mantiene a raya el caos y se consigue controlar la primera oleada, ¿no? Pero debido al gran esfuerzo mental, pues básicamente los Slann se quedan, bueno, mueren o se quedan catatónicos. Los Slann de primera generación quedan inservibles y no podrán realizar más allá su labor. Y eso, junto con la desaparición de los ancestrales, deja a los hombres lagarto un poco desamparados a la búsqueda, digamos, bueno, la búsqueda, la investigación de lo que podía ser el gran plan. Los Slann que quedan se ponen a meditar, se encierran en sus templos, poniéndose a meditar y a reflexionar sobre lo que recuerdan o no recuerdan del gran plan y lo que puede significar. Y pues más o menos durante todo el tiempo de Fantasy, Hombres Lagarto se basa en eso, ¿no? A defender el territorio en el que se encuentran, a defender su continente y sus ciudades templo, y de vez en cuando a recuperar tablillas sagradas o algún artefacto ancestral que dicen que es de gran importancia o no, no lo saben, pero saben que es ancestral y que tienen que recuperarlo de cualquier forma, hasta la llegada del fin de los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos, como ya sabréis, es el fin de la historia de Fantasy. Y en cuanto a los hombres lagartos se refiere, pues llega un poco la culminación del conflicto que tenían con los Skaven, ¿vale? El clan Pestilence que hay ahí, sobre todo por la zona de Lustria, estaban batallando desde hace años contra los hombres lagarto. Y al final los Skaven triunfan, ¿no? Lanzan su pepino ahí, su cohete contra la luna peta, empiezan a caer meteoritos hacia el mundo que fue. Los máximos dirigentes hombres lagarto empiezan a pensar hasta que el mayor Slann que había en ese momento, que era el señor Mazdamundi, llega a la conclusión de que el gran plan ha fracasado y de que deben de iniciar lo que ellos llaman el gran éxodo. Total, que los hombres lagarto pues se montan en sus templos, entran a sus templos y de repente, ¡chas! Pues los templos eran naves todo este tiempo, siempre lo fueron, y se van hacia las estrellas y en el mundo de Fantasy quedan unos pocos a modo de sacrificio para conseguirles tiempo para que el resto de la flota huya, ¿no? Se queda Mazdamundi junto con unos cuantos contingentes de hombres lagarto y el mundo peta y se acabó Fantasy. Y eso sería hasta donde conocemos de los hombres lagarto. Pero ahora veremos que conecta directamente con lo que sabemos de los Seraphon. Pues los hombres lagarto, que se montaron en los templos y partieron para las estrellas, se van pero sin ningún tipo de objetivo. Saben que el gran plan ha fracasado y no saben qué hacer, así que simplemente
están vagando por el espacio etérico durante no se sabe cuánto tiempo. Conforme viajan, las flotas templo van perdiendo energía y van como entrando en una especie de hibernación, ¿no? Que cuadra muy bien, como son reptiles, pues como que hibernan y entran como en un estado de inmovilismo total. Y al final se cuenta, ¿no? Que son encontrados, bueno, que había unas pirámides por ahí flotando en el espacio y el gran dragón, la bestia divina, Dracoceon, siente la presencia telepática de los Slan, ¿de acuerdo? De estas naves templo. Y aquí hay dos versiones, pero yo en el fondo creo que es la misma, ¿de acuerdo? Os las cuento. Está la primera, ¿vale? En el que se cuenta que pues, es Dracoceon que encuentra las naves templo y que al verlas las insufla de su poder, como con su aliento divino o algo por el estilo, ¿vale? Y que de allí nacen los Seraphon, ¿de acuerdo? Y después está la otra, que en realidad yo creo que son la misma. Está la otra que dicen que los Slan conectan, crean un... A ver, los Slan son como seres súper inteligentes, con una capacidad mental tremenda, y su forma de comunicarse muchas veces es simplemente la telepatía, ¿no? Entonces, como que crean un lazo telepático con Dracoceon, ¿no? Y le enseñan imágenes del mundo que fue. Y entonces Dracoceon, al ver toda esa destrucción y toda la muerte y por lo que han pasado los hombres lagarto, ya no solo en el fin de los tiempos, sino incluso en la época del gran cataclismo, ¿no? Dice que Dracoceon se conmueve y que llora lágrimas plateadas que guían a los hombres lagarto, guían a las flotas templo hasta Azir, ¿de acuerdo? Hasta el reino de Azir, el reino celestial. Yo en el fondo creo que es lo mismo, sinceramente. Como que estaba Dracoceon por ahí, conectan telepáticamente los Slan y Dracoceon, ve que Dracoceon ve quiénes son estas criaturas y cree que puede ser importante para algo en el transcurso de toda la historia y dice, pues oye, pues estos me los llevo yo aquí para mi reino ahí a tope de power, les insuflo bien de energía y de magia y pa'lante, ¿no? Y nada, pues eso pasa. Eso pasa básicamente. Entonces llegan los Slan. Bueno, los Slan, todas las flotas templo llegan ahí a Alto Azir. Y debido a las energías mágicas que hay en esa zona, junto con la energía que ha dado Dracoceon y tal, los pozos de desove que se habían mantenido apagados se encienden. ¿Qué son los pozos de desove? Es la forma en la que se crean los Seraphon, ¿vale? Se nos cuenta que los ancestrales son seres tan avanzados que para ellos la ciencia y la magia, junto con la cosmología y la astronomía, es como todo una gran ciencia para ellos, ¿vale? Y es lo mismo. Básicamente, los hombres lagarto no nacen, sino que se crean, ¿vale? Salen de los pozos de desove, que es como una especie de artilugio de energía pura, de donde salen los hombres lagarto. Y en el gran éxodo estos pozos de desove se habían apagado. Tiene sentido total, no tenían nada que hacer, pues no van a estar malgastando energía para seguir creando hombres lagartos y total, no tiene que haber nadie. No tiene que utilizarse para nada, ¿no? Pues cuando se encuentran con Dracoceon y llegan hasta Azir, se vuelven a activar los pozos de desove, pero la energía de Azir y la propia energía de Dracoceon se cuela, digamos, ¿no? Como los pozos de desove, y los hombres lagarto que nacen ya no son como los anteriores, ¿no? No son seres de sangre fría, sino que son seres como de una especie de energía celestial, ¿no? Como que están hechos de luz y de energía celestial de Azir. Y nacen los primeros Seraphon, ¿de acuerdo? Y es a partir de aquí cuando empezamos a hablar de Seraphon y no ya de hombres lagarto. Y empiezan sus andaduras por Age of Sigmar. Cosas que podemos ir viendo. Pues los Slan, al parecer, tienen un control tremendo sobre cómo funcionan los portales del reino. Hasta tal punto de que los utilizan para movilizar a sus ejércitos y movilizar a sus huestes a través de todos los reinos mortales, ¿de acuerdo? Y esto lo irán utilizando
a lo largo de las distintas épocas que habrá en Age of Sigmar. Ahora haremos un repaso a un poco la cronología de los Seraphon y luego nos meteremos de lleno a cómo están divididos los Seraphon. Pues podríamos decir que los Seraphon durante todo el transcurso de las primeras etapas de Age of Sigmar son de vital importancia para lo que acontece. Aunque siempre desde las sombras actúan en prácticamente todos los puntos importantes de la historia de Age of Sigmar. Ya durante la era de los mitos, ellos tienen claro que va a haber una nueva etapa del caos, van a volver a aparecer. Si ya aparecieron a través de los portales una vez, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a evitar que no vuelvan a hacerlo, no? Y entonces lo que hacen es prepararse para lo que pueda llegar, ¿no? Se cuenta que dotan a las civilizaciones, a algunas que ellos eligen personalmente, y les dotan de, o sea, escogen a X razas y las dotan de civilización, como que les enseñan, ¿no?, el arte de la civilización. Y que de estas razas, después de cientos de años, nacerían los primeros Stormcast, ¿de acuerdo? Los primeros en ser Stormcast. Además se dedican a tomar puntos clave por todo el espacio y por todos los reinos, ¿vale? Para formar la astromatriz arcana. ¿Qué es la astromatriz arcana? Pues la astromatriz arcana es una red mágica, ¿vale? Un conjunto de líneas ley que recorren todos los reinos mortales, ¿vale? Sería como la antigua red geomántica en Fantasy, ¿vale? Que eran los puntos clave por donde pasaba la magia. Pues lo mismo, pero transportado a Age of Sigmar, transportado a los reinos mortales. Son como una especie de oleoductos invisibles por donde pasa la energía mágica y la energía celestial. Y se dedican un poco a eso, ¿no? A prepararse para eso, tomar esos puntos clave, fortalecerlos con flotas templo y entrenar a futuras civilizaciones para que les sirvan después como ejército contra el caos. Pero siempre desde las sombras. Hasta que llega efectivamente la siguiente era del caos, ¿vale? Y al igual que lo han hecho para prepararse, también lucharán contra el caos en secreto. ¿El motivo? Pues porque los Seraphon van a lo que van. O sea, un Seraphon va a ejercer a realizar el gran plan. Si no tiene por qué darse importancia y le da igual que tenga que matar a un demonio del caos que a un pobre mortal de una City of Sigmar. Si te tiene que matar porque estás en medio en el lugar equivocado, lo hará, porque estás molestando para el gran plan. Entonces, los Seraphon se dedican a dar golpes quirúrgicos, golpes muy pensados y muy puntuales en X sitios para debilitar el conjunto del caos, ¿vale? Sobre todo para salvaguardar los portales de los reinos. Porque los Seraphon son conscientes, los Slann son conscientes que los que tengan el control de los portales de los reinos tendrán el control de la guerra. Así que también durante la guerra de los portales serán de vital importancia en la defensa de estos. Hasta que los Stormcast consigan derrotar la primera gran oleada del caos y como que vuelva todo un poco a estar en esa fase de guerra fría, ¿no? Además, gracias a estas misiones de los Seraphon, la mayor parte de los reinos mortales consiguen estar en relativa paz. No son, excepto grandes batallas, no hay ese caos que se respira ahora en todos los reinos, ¿no? Y así siguen después de esta etapa. Hasta que llegamos a el fin de la guerra de los portales, ¿vale? En la que los Seraphon
ya han tomado como una siguiente iniciativa en la que no solo tienen sus flotas templo flotando por los distintos reinos, sino que además han tomado puntos en el propio reino, en los propios reinos mortales, creando ciudades templo, ¿de acuerdo? Haciendo que los Seraphon se materialicen, luego veremos la diferencia entre los materializados y los nacidos de las estrellas. Pero siempre lo mismo, para tomar puntos clave de la astromatriz arcana, o para defender portales del reino muy importantes, o para asegurarse de que el caos no coja poder. Pues que hay un mago realizando un ritual a los dioses del caos en X sitio, o una banda de bestias del caos está a punto de atacar una ciudad, tal, pues no se sabe dónde, aparecen los Seraphon, actúan y se marchan. Y hasta ahí sería un poco la actuación de los Seraphon hasta ese momento. Así por comentar que hemos tocado un poco la parte de los materializados, tenemos una especie de artefacto ancestral que es de vital importancia durante la guerra contra el caos, que son los Real Semper Engines, los artilugios, sería artilugio moldeador de reinos. Una especie de pirámides, ¿de acuerdo? Que van desplegando en los sitios para terraformar. Supongo que serían los mismos artilugios que utilizarían en el mundo que fue. Y los utilizan ahora en los reinos mortales para terraformar el terreno, ¿de acuerdo? A modificarlo para que sea un terreno beneficioso para los propios Seraphon, ¿vale? Allá donde van crecen junglas muy espesas, ¿vale? Que les ocultan de los enemigos y que además purifican la corrupción del caos del terreno. Ya sabemos que el caos corrompe todo aquello que toca, ¿de acuerdo? Entonces, una zona que ha estado muy tocada por el caos durante un tiempo acaba siendo una zona corrupta por el caos totalmente y casi inhabitable. Pues los Seraphon tienen estos artilugios, estos artefactos, que hacen el efecto contrario a lo que hacen los demonios, ¿no? Purifican los terrenos. Una zona que a priori era inhabitable, de repente se convierte en un vergel, en una jungla enorme, llena de vida. Y por eso mismo, los Sylvaneth les viene también esta faceta de los Seraphon, ¿no? Que después ya veremos que realmente no son tan aliados siempre, ¿no? Pero los Sylvaneth, a esto de llegan unos lagartos y donde antes todo era desierto caótico, ahora hay junglas, a mí me renta. Pues serán los Seraphon los que vayan distribuyendo en estos puntos clave la astromatriz arcana, estos Real Shaper Engines, y será como sería el equivalente a las flotas templo, pero en los reinos mortales, ¿no? Serían las ciudades templo. ¿Y por qué decía yo esto? Pues buena pregunta. Sí. Sin embargo, mientras los Slann están tan obcecados en el gran plan y en proteger estos dos puntos clave, por una parte los portales del reino y por otra las líneas ley y los puntos clave de la astromatriz arcana, lo que no tienen en cuenta es la acción de las otras dos facciones que hay en Age of Sigmar, ¿no? Las facciones de destrucción y las facciones de muerte. Porque a diferencia de en Fantasy también había distintas alianzas, ¿no? Pero no tenían tanto peso como en Age of Sigmar. En Age of Sigmar las facciones de muerte y destrucción tienen sus propias motivaciones, no están solo por existir porque, oye, había que tener orcos en un juego de fantasía, sino que tienen sus propias motivaciones y sus propios criterios. Y es justo esta pequeña debilidad la que hace que por un momento todo el gran plan que estaban desarrollando los Seraphon casi se vaya al garete. Hablamos del necroseísmo y de la consiguiente aparición, no aparición, sino de la importancia que tiene el necroseísmo en la luna malvada de los goblins. Está Nagash ahí haciendo de las suyas, ¿no? Por ahí, por los reinos mortales, y se sucede el necroseísmo que básicamente destroza gran parte de la astromatriz arcana y de las líneas ley, las reescribe,
las reconvierte, las echa al garete. Y para los Slann esto es demoledor, porque una raza que prácticamente se basa de lleno en las líneas ley y en la astrología, que aparezca un ocresoísmo que reescribe las líneas ley y destruye y rasga la astromatriz en sí misma. Después la aparición de una luna maligna, una luna malvada, que allá donde pasa retoca las constelaciones y las mueve y hace desaparecer estrellas y otros astros, es fatal. Es fatal hasta el punto de que los Seraphon, que eran, digamos, los máximos enemigos del caos, o sea, los Seraphon serían como los representantes del orden junto a los Stormcast, ¿no? Serían como las máximas imágenes del orden son ellos. Pues ahora, además de tener que pelearse contra el caos, Seraphon se va a tener que preocupar de tener que pelearse además con los no muertos y los orcos y los goblins, ¿no? Y aquí es donde se inicia la gran guerra a tope de los Seraphon y estamos ahora mismo en ese momento, ¿no? Ya en Broken Realms hay unas cuantas cosas que tienen que ver, pero a la espera de lo que pueda aparecer o no, porque ya cada vez más gente habla de que los Seraphon pueden volver a tener alguna importancia, incluso alguna aparición protagonista en algunos Broken Realms que se vienen. En cuanto a cronología, nos quedamos aquí. Pero nos queda hablar aún de cómo se organizan los Seraphon y de los distintos tipos de Seraphons que hay. Así que, bueno, pues vamos para allá.